Buenas noches, este es mi video correspondiente a la evidencia de la transversal de comunicaciones. Para la elaboración del texto, escogí un texto argumentativo en el cual expongo en primera medida como tal lo que es la comunicación, los factores que juegan para que el mensaje sea mucho más claro y que pueda haber una retroalimentación. Con respecto a lo que es el tema de ya ir hacia la parte del contexto laboral enfocado hacia la comunicación y los posibles problemas que se pueden presentar, di mi punto de vista explicando qué posibles errores se pueden presentar o fallos en la comunicación. Actualmente yo trabajo en una droguería de barrio, y como explico en el video, las droguerías de barrio son un negocio en el cual va más allá de una dispensación o venta de medicamentos. Nosotros manejamos mucho más productos, como lo que son los productos populares, champú, acondicionador, cosméticos, manejamos plataformas para pagos de servicios y otros servicios. Pero en este momento me voy a concentrar propiamente en lo que es el tema de los medicamentos. Como primera medida, empecé explicando que uno de los errores que llegamos a cometer todos, porque pues yo también los llegué a cometer, y es en primera medida, no es un error tan grande, pero sí es una pequeña falencia que se puede presentar, que es hablarle al cliente con un lenguaje muy técnico. Entonces, como expliqué en el texto, el que tú le nombres que un medicamento sea un antihistamínico, un antipirético y un antiinflamatorio, poniendo como ejemplo, digamos, viene un cliente para preguntarme, mira, tengo estos síntomas, ¿que me puedes aconsejar? Y yo como auxiliar de farmacia y vendedor, que le diga, no, mira, tómate este medicamento, esto es un antipirético, esto es un analgésico y esto es un antiinflamatorio. Los tres componentes vienen dentro de un mismo medicamento, este es el que te va a ayudar con todos los síntomas. Puede pasar de que la persona no me entienda, o que por la misma confusión decía llevarlo porque suena que sí, uy, sí, me sirve porque pues son palabras raras que no entiendo, y él mantiene razón solamente asumiéndolo, en vez de utilizar un lenguaje mucho más simple para el contexto que se maneja, ya que él no es una persona que esté en el ámbito de la salud, entonces no va a conocer ni que es un analgésico, un antipirético, ni nada de eso. Se le puede decir, no, mira, este medicamento te va a servir para controlar la alergia respiratoria, el flujo nasal, que es esa agüita que escurre por la nariz, te va a bajar la fiebre y el dolor de cuerpo. Es exactamente lo mismo que dije, pero de una manera mucho más, bueno, que el cliente o la persona lo pueda entender de manera más concreta y que él pueda darme la retroalimentación. En este caso es que al entender me dice, sí, me quiero llevar este porque es lo que tengo, o déjame ver más opciones, ya depende de la interacción de la venta. Como primer caso sencillo, ya que se han presentado muchos más problemas en la comunicación, teniendo en cuenta que es un camino verbal en la comunicación escrita, como también escribí en el texto, que es con relación a las fórmulas médicas que todavía se manejan a mano, principalmente por los médicos particulares, porque los de EPS ya no lo pueden hacer, porque todas las fórmulas van en sistema y cuando a la persona se la van a entregar, se la van a entregar es impresa. Más que todo con los médicos particulares, que a nosotros en el punto de venta nos llegan mucho, y de verdad hay veces que es imposible comprender el lenguaje escrito en el cual lo escribió el médico, que nos toca adivinar, ya sea por el número de la concentración, la enfermedad que tiene, y así tratar de adivinar, que no es lo correcto porque debería venir legible. Entonces eso es uno de los principales problemas que sí pueden causar, digamos, un problema más severo que el anterior, como por ejemplo que dos medicamentos suenen igual, como puse en el texto, alopurinol y aloperidol, que suenan bastante parecidos, que de hecho, haciendo un pequeño paréntesis, el Secretaría de Salud enfocó
lo que es a desarrollar una estrategia para identificar estos medicamentos que se llaman medicamentos LASA, que son los medicamentos que se utilizan, que clasifican a los medicamentos por nombre parecido, presentación parecida y demás. Pero en este caso me voy a enfocar en el problema del lenguaje, que es la pronunciación que se puede leer aloperidol y allopurinol, ya que son medicamentos muy distintos. Uno siendo el alopurinol para la gota, la crisis de la artritis gotosa, que se le conoce, o la gota, que también es un término coloquial, sufro de la gota, o el otro que es un antipsicótico, el aloperidol. Ese es un tipo de lenguaje que también se presenta, que es el lenguaje escrito, y otro que también redacté, que fue un lenguaje en el que se cometió una serie de errores. Primero, la mala lectura, asumo porque no sé realmente cómo pasó, solamente supo que fue el caso de los 2 niños que murieron hace unos años intoxicados por tramadol, cuando en la fórmula les habían dado albendazol, ya que hay muchos laboratorios. En este caso no sé el laboratorio, pero lo asumo por el conocimiento que tengo, que fue del laboratorio Genfar, porque esas 2 cajas son exactamente idénticas. El lenguaje visual, que diría que es un lenguaje visual que comunica el laboratorio al auxiliar, asume que él va a leer, pero la caja tiene las mismas dimensiones, la misma altura, misma medida, mismo tipo de letra, y lo colocan en la misma posición, colores y todo, que si lo lees así de rapidez se pueden confundir. Lo ves de una, puedes confundir las cajas. Entonces puede ser eso, pudo haber sido eso, fallo en la diferenciación, en el mensaje que transmite el laboratorio, dan 2 cosas iguales cuando son totalmente diferentes, el error de no leer bien del, del dispensador, error en la comunicación visual, y también de la madre o el padre que recibió de no verificar, solamente asumir que entendió el mensaje. Entonces eso fue una serie de factores que se presentaron y que generaron una falla, que terminó en algo grave, como fue la muerte de los niños. Entonces, como conclusión, coloqué de que la comunicación, tener una buena comunicación, también hay que ser empático, hay que entender lo que la otra persona nos está transmitiendo, tener buena escucha para que el mensaje se pueda transmitir, ya siendo yo el emisor o el receptor, y que haya una buena retroalimentación. Como tal, ese fue mi video sobre el texto que desarrollé. No me quiero extender más porque no recuerdo ahorita muy bien cuánto debe durar el texto, pero creo que en pocas palabras resumí lo que quise decir. Muchas gracias por la atención y buenas noches.